noches. Muy buenas noches desde Chiclana, cuando estamos viendo en estos instantes el final de esta primera etapa Chiclana de la primera carrera profesional de la temporada en España, la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Y este es José Luis Villanueva, del equipo de la ONCE, vencedor de la etapa y por tanto primer líder de la carrera. Segunda victoria en su carrera profesional, en la que lleva ya 4 años. El hombre del equipo que dirige Manolo Sainz sustituye a Eduardo Choza, que recuerden todos fue el vencedor de la Ruta del Sol en la temporada 1990. Esta era la primera etapa, Chiclana, con final en la urbanización de Novo Santi Petri, 163 kilómetros, que luego fueron 27 más a causa de una neutralización que hubo que hacer, un desvío para no pasar por una localidad paterna de Ribera donde estaban anunciadas manifestaciones. Y en la salida en Chiclana, presentación de los equipos, la ONCE con el número 1 como equipo ganador, es Ronan Pensete, el gran fichaje del Seur de la temporada. El equipo PDM, encabezado por Sean Kelly. Miguel Indurain, una de las grandes estrellas presente en esta Vuelta Ciclista Andalucía. El equipo Class con Fede Chade a la cabeza. Y el Panasonic con Rudy Danes, campeón del mundo, como el número 1 del equipo holandés. A pesar de todos los problemas, hoy martes, día 5 de febrero, se pone en marcha por fin la primera prueba del calendario profesional español, la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol. Aquí en la localidad gaditana de Chiclana da comienzo esta temprana carrera que abre el calendario internacional. Muchos problemas para empezar. Luis Cuevas, organizador de la Vuelta. Bien, la gestación fue difícil, pero gracias a Dios y a los hombres se solucionaron. Muchos problemas primero con la huelga de ciclistas, luego con la falta de acuerdo con organizadores y grupos deportivos, pero a la postre, afortunadamente, sí que puede dar comienzo a la Vuelta a Andalucía. Efectivamente, y quiero agradecer realmente desde aquí al director general de Deportes de la Junta de Andalucía. Gracias a su firme adhesión, pues hizo posible la contratación de la totalidad de los 11 equipos españoles. Nosotros teníamos solamente presupuesto para 6 españoles y 11 extranjeros motivados por la huelga, pero al final, de manera satisfactoria, 11 equipos españoles, 11 extranjeros, muchos corredores, el pelotón más numeroso del ciclismo profesional, aparte de la Vuelta Ciclista España, y dudo que en futuras ediciones la Vuelta a Andalucía cuente con 176 hombres. Así era. 22 equipos, 176 corredores, 11 españoles y 11 extranjeros, y algo más de 17.000 puntos de la Federación Internacional de Ciclismo Profesional dan a esta carrera, que hoy empieza una importancia a nivel internacional muy grande. Estas son las calles de Chiclana todavía durante la salida neutralizada. Gran ambiente en esta localidad gaditana para ver el comienzo de la carrera. Kilómetro cero y primera salida, por tanto, de la temporada 1991 para el pelotón profesional. Decíamos que eran 163 kilómetros, que a la postre fueron 27 más a causa de un desvío que hubo que hacer para evitar el paso por Paterna de Ribera. Estar con el número 1 hoy aquí en la salida y me gustaría pues rendir por lo menos como el año pasado. Sería mucho pedir desde luego, pero lo voy a intentar y bueno, vamos a ver estos primeros días, porque no todos los años son iguales y no sabemos cómo estamos unos y otros. O sea, espero estar por lo menos al mismo nivel. Bueno, este principio de temporada empiezo poco pronto. Quizás por el año pasado tuve un final un poco demasiado brusco con la rotura de clavícula de la Vuelta a Cataluña. Quiero empezar bien, hasta ahora los entrenamientos pues lo llevo bastante bien y aquí en la Ruta del Sol a empezar a rodarme, a ver cómo estoy de forma y con la máxima ilusión esta temporada de intentar seguir el nivel que tuve el año pasado y mantenerme en esas posiciones. Va a ser un año difícil, los equipos han reforzado mucho, pero vamos a intentarlo por lo menos mantener las mismas posiciones que el año pasado. Bueno, aquí estamos un año más en el inicio, ¿no?, de la temporada. Con estas primeras carreras, pues más que nada pues a rodar, ¿no?, y preparándonos para carreras más importantes. Bueno, importantes son todas, ¿no?, pero bueno, como me refiero a la Vuelta al País Vasco, Vuelta a España y bueno, otras carreras más. Y bueno, el objetivo importante mío, pues tanto la Vuelta a España como el Giro, pues son objetivos importantes.
Eran las opiniones de Eduardo Chozas, Miguel Indurain y Federico Chávez, 3 hombres importantes. Y esta es la primera meta volante de la jornada, en Medina Sidonia, en el kilómetro 23 de carrera. Era el premio de la montaña de Medina Sidonia, primero Leclerc, segundo González Arrieta y tercero Cárdenas. El pelotón rodó muy despacio a lo largo de toda la carrera y tienen al francés del equipo Amaya, Roland Leclerc, que es el hombre que viste el primer maillot de la montaña en esta Vuelta a Andalucía, ya que únicamente se disputó en esta jornada este gran premio. Tras él, el corredor colombiano Cárdenas del equipo Kelme y por delante el hombre que había puntuado en segunda posición, González Arrieta del Lotus. En la bajada vuelve a producirse la fusión entre todos los hombres 176 que integran este pelotón de la Vuelta a Andalucía. Decíamos que una jornada absolutamente tranquila con un pelotón, como están viendo en estas imágenes, rodando siempre muy despacio, aproximadamente a un promedio de unos 32 kilómetros por hora. Y como decía también los hombres que hablaban antes con nosotros, empezando a preparar la temporada que promete ser muy dura y que en estas primeras carreras sirve para coger la buena puesta a punto. Un ramillete de figuras internacionales están presentes aquí en la Vuelta a Andalucía. Ahí vemos a Miguel Indurain entre los primeros del pelotón. Anselmo Fuerte junto a él. Y primer avituallamiento de la temporada. Esta sí es la primera meta volante de la jornada, situada en Jerez de la Frontera, en el kilómetro 91 de carrera, según el libro de ruta, que por los 27 kilómetros de más que se recorrieron estaba en el kilómetro 118. En el sprint se impone Thunderbird del equipo Blucher por delante de Esparza y de Villanueva de la 11, que sería la postre el ganador de la etapa. Sigue la tranquilidad como nota predominante en el pelotón a lo largo de todo el día de hoy. Ha habido tiempo para tomas de contactos de aquellos corredores que hacía mucho que no se veían desde la finalización de la temporada pasada, y algunos como Rudy Danens, el campeón del mundo y jefe de filas Panasonic en esta Vuelta Ciclista Andalucía, tiene tiempo para hablar con su director Walter Plancaer y con la ayuda de sus compañeros reintegrarse sin ningún problema a la disciplina del pelotón. Uno de los primeros intentos de escapada, el primero en realidad de esta vuelta. Ahí tienen a 2 hombres, Rosado del Kelme y Llaneras de la 11. Fue primero el corredor del equipo que dirige Manolo Sainz, el que intentó la escapada. Rápidamente se le unió el corredor del equipo Kelme y los dos juntos intentaron una escapada que a la postre no fructificó y que duró muy poco. Rápidamente el pelotón se les echó encima, aunque fueron primero avanzadillas del pelotón los que fueron alcanzando a los corredores. Ahí vemos ya como la cabeza del gran grupo se echa encima de los hombres que habían intentado la escapada. Por el puerto de Santa María y camino de Cádiz, donde va a estar situado el primer sprint especial. Ya el puente que da entrada a la capital gaditana. La tranquilidad en estos momentos había dejado de existir porque se acercaba al final de etapa. Además el viento soplaba de costado y esto hizo que se corriera más. Otro hombre lo intentó, Peter Meiner, el corredor del TVM, que saltaba del grupo después de este sprint, donde puntuaba en primera posición en el sprint, en la meta volante situada en Cádiz. Ahí puntuaba en primera posición Pinto del Sicasal por delante de Juan Carlos Arriba del Arquiach y Norman Alvis del Motorola. Y el intento de escapada al que hacíamos referencia, que se produjo justo después del paso por ese sprint especial. Se trata del corredor holandés Peter Meiner del equipo TVM. Su ventaja nunca fue grande con respecto al pelotón, rondando siempre los 30 segundos, y ahí tenemos una caída del corredor Alejandro Muñoz del equipo Mavisa y del corredor Ronnie Van Hollen del conjunto Tuli. Ahí los tiene. Parece que el holandés en principio es el más perjudicado. Este es Alejandro Muñoz del Mavisa, que se recupera rápidamente, como también lo ha hecho su compañero del conjunto holandés Tuli. Son los síntomas de una de las primeras caídas de la temporada. Y ahí tienen a Peter Meiner, que va a pasar en primera posición por la meta volante de San Fernando. El pelotón tras él a solo 15 segundos. Encabezado por Esparza y Van den Pas. El corredor Esparza
del equipo Bigarma es el líder en la clasificación de estas metas volantes, después de las 2 disputadas hoy. Nuevo paso por Chiclana, a 10 kilómetros de la meta para llegar a Novosanti Petri, donde estaba situado el final de esta etapa. Y ahí comienzan los últimos intentos de salto del pelotón en los kilómetros finales de carrera. Último kilómetro. 4 hombres marchan en cabeza. El último, José Luis Villanueva, es el que va a conseguir la victoria. Con él van Jan Simons del TVM, Andy Bishop del Motorola y Roberto Lazún del Banesto. Son los 4 protagonistas del final de esta etapa. A 900 metros de la línea de meta aproximadamente, José Luis Villanueva, viendo un mal entendimiento entre sus compañeros de fuga, decide marcharse solo y lo consigue. Con una fuerza terrible, el corredor jerezano se marcha solo camino de la línea de meta en Novosanti Petri, en las cercanías de Chiclana. Ahí tienen, consiguiendo la primera victoria de la temporada y su segunda en sus 4 años de profesional. La otra que ganó fue el Gran Premio de Guecho. Jan Simons, Andy Bishop, Roberto Leazún, Peter, Roberto Pañín entraron tras él y Erin Van der Arden, dando tiempo al pelotón que llegaba a 42 segundos. Esta es la repetición de la llegada de José Luis Villanueva, el vencedor de la etapa y primer líder de la ronda. Un hombre muy satisfecho por conseguir ante sus paisanos y muchos amigos esta es su segunda victoria en el campo profesional. Muy buenas noches desde la localidad sevillana de Dos Hermanas, donde ha finalizado la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Rota del Sol. 174 kilómetros, 800 metros, sin ninguna dificultad montañosa y únicamente 2 metas volantes y 2 sprints especiales a lo largo de su recorrido. Este era el líder a la salida, José Luis Villanueva, vencedor de la primera etapa. Charly Motet, otra de las grandes estrellas presentes en la Ruta del Sol. Claude Criquelion, el veterano corredor belga, campeón todavía de su país. Erin Van der Arden. Federico Chávez, jefe de filas del equipo Clasca Jastur. El campeón del mundo, Rudy Danes. Steve Bauer, el hombre que vistió de amarillo el año pasado en el Tour de Francia, canadiense, integrado en el equipo Motorola. Tom Cordes, ganador el año pasado de la Vuelta Ciclista a Andalucía, entre otras carreras, y su jefe de filas, el irlandés Sean Kelly. Este es Patrick Snoll, el vencedor de la etapa que finalizó en Sierra Nevada, en la Vuelta a España del año pasado. Steve Rooks. Miguel Indurain, ya en carrera. Son protagonistas importantes presentes en esta Vuelta Ciclista a Andalucía. Se daba la salida neutralizada a las 12:10 aproximadamente en la localidad gaditana de San Fernando. Con un circuito neutralizado por las calles de esta ciudad. Se despedía la Ruta Ciclista del Sol de Cádiz, donde fue acogida perfectamente. En el kilómetro 0, salida lanzada a las 12:14. Y nada más comenzar la etapa, primer intento de escapada. Se rodaba muy deprisa y 14 corredores intentaron el salto del pelotón. Fue el corredor del equipo Tulip Kuls el que rompió las hostilidades. Con él se fueron Ravelo del Kelme, Alonso del Mavisa, Sels del Istor Sigma, Cabello del Kelme, Segers del Bucklers, Córdoba del Bigarma, Guelph de la 11, Hanegraaff del Panasonic, Dicrot del TVM, Declerc del Lotto, Bishop del equipo Motorola, Palacio del Postobón y Denet del Lotto. El pelotón rodaba muy deprisa y por tanto rápidamente fueron neutralizados los corredores que intentaban esta aventura. El viento soplaba de costado y ello hacía difícil el intento de escapadas en solitario. Los hombres del Kelme, Rosado y Ravelo, los más interesados en la escapada, que duró poco. Nuevamente la Vuelta Ciclista a Andalucía pasaba por el puerto de Santa María y por Jerez. Corrido similar, aunque en sentido adverso, al de la primera etapa disputada ayer. Volvían los momentos de calma después de abortar esa escapada inicial de la etapa. Sean Kelly aprovechaba para arreglarse su bota. La zapatilla
se le enganchaba en el calapié con los tradicionales rastrales que ya muchos corredores no usan. Junto a su excompañero de fila Rudy Danes, bromeando, había tiempo para ello. El líder, José Luis Villanueva, pasando por su ciudad natal, Jerez, acompañado por los hombres de su equipo, de la 11, y un problema para un corredor francés. Se trata del corredor Christophe Manin. Un espectador le dio un golpe con una varita cuando pasaba, se paró y se enfrentó con él. Esta es la discusión que mantuvieron. Las explicaciones te da Rumó, el director del equipo. Nuevamente la tranquilidad y nuevamente comienzan intentos de escapada. El viento seguía siendo una de las notas características de esta etapa y cuando aparecía se rodaba con gran rapidez. Federico Chávez tiene problemas con su bici. Es el director de su equipo, Juan Fernández, el que le ayuda y le da el empujón definitivo para integrarse, cosa que consigue rápidamente a la cola del pelotón. La 11 siempre en cabeza controlando. Faltaban 100 kilómetros todavía para la meta de Dos Hermanas. Hubo tiempo para comer y aquí sí que se tomaban las cosas con tranquilidad. En el control de avituallamiento todos cogieron su bolsa y aprovecharon estos minutos de descanso. Los hermanos Indurain, Prudencio y Miguel, por primera vez juntos en una carrera profesional. Y se pasó por el Palmar de Troya. En la cola del pelotón, tranquilidad y primera meta volante de la jornada en Utrera, kilómetro 113. Se impone Antonio Esparza del Bigarma a Enrique Carrera, compañero de equipo, y Zuidervik del Bucle. Intento de escapada a cargo de Pacheco. Rápidamente se le unen dos corredores, Higgins del Istor Sigma y Rosado del Kelme, muy activo a lo largo de la etapa de hoy. Y Plancaer, que como avanzadilla del pelotón neutraliza la escapada. Sprint especial en Alcalá de Guadaira, kilómetro 133 de la etapa. El portugués Pinto, que encabeza la clasificación, se impone a Juan Carlos Alonso del Madisa y Cárdenas del Kelme. Se sigue rodando muy deprisa. El paso por esta localidad sevillana es peligroso, con el firme mal estado, y se producen muchas caídas. Una de ellas esta. El más perjudicado, el irlandés Sinkey. Ahí le vemos. Su bicicleta quedó en malas condiciones. Él rápidamente lo soluciona y se pone en marcha. Otros hombres también tienen que cambiar sus máquinas. Es atendido por los médicos de la carrera de esa quemadura en su brazo izquierdo. Y siguen los intentos de escapada cuando nos aproximamos a Sevilla. Hay guerra en el pelotón. Esta es la meta volante en la capital sevillana. 154 kilómetros de carrera. Primero Zuidervik del Buckler, segundo Esparza del Bigarme, tercero Criquelión del Lot. El paso por Sevilla, aproximadamente a las 4 de la tarde, es contemplado por bastantes espectadores. Intentos de escapada que no fructifican, entre ellos el del portugués Pinto, al que veíamos en cabeza. Sinkeli en la cola del pelotón cuando pasan por el centro de Televisión Española en Andalucía, en el Paseo de las Palmeras. La 11 ya definitivamente en cabeza del pelotón, controlando la carrera. Al paso por el Benito Villamarín, el campo del Ritz. Con la 11 los hombres del Panasonic pasan a las primeras posiciones del grupo para controlar los intentos de escapada y dar la oportunidad a su hombre rápido, Olaf Lupting, de poder imponerse en la llegada masiva. ...10 kilómetros para el final. La 11 Panasonic controlan la carrera. A pesar de lo cual, dos hombres, Mazón y Jesús Blanco Villar, lo intentan. Por delante el hombre del equipo Paternina Donzoglio. Por detrás, el del Lotus. Tampoco dura mucho el intento de escapada, a pesar de que los relevos son buenos y las intenciones magníficas. Blanco Villar, Mazón, alcanzados por el grupo del que tiran los Panasonic y la 11, cuando se está a punto de llegar a la localidad donde estará situado el final de etapa en Dos Hermanas. Son los kilómetros finales de la etapa cuando comenzaba a llover, sin mucha intensidad, pero sí de forma molesta para los hombres del pelotón.
Esto ya es la localidad de Dos Hermanas, quizá la cuna del ciclismo en Andalucía, junto con Chiclana, donde estábamos ayer. Panasonic, los hombres del equipo Lotto, también que pasan en las primeras posiciones, y todavía habrá una caída más que se producirá ya en las calles de Dos Hermanas, aproximadamente a 2 kilómetros de la línea de meta. Es Manuel Domínguez, ese hombre que ven al fondo del equipo Bigarma, el que estaba implicado fundamentalmente en la caída. El final de la etapa va a ser problemático, porque se producen, a consecuencia precisamente de esta caída, cortes en el pelotón. Este es el sprint, 600 metros de recta en la línea de llegada, y la victoria del corredor belga Johan Museum, ganador de 2 etapas en el último Tour de Francia, las únicas 2 que se llegó en pelotón. Como ven, hay un corte. El hombre que aparece, el primero de los que vienen por detrás con el maillot blanco, es el ex líder José Luis Villanueva. Ha habido muchos problemas entre los jueces para dilucidar la situación definitiva de la carrera, con las protestas de Manolo Sainz, el director de la ONCE, que estimaba que no había una diferencia de 30 segundos, como al final se dio, entre el vencedor de la etapa y el hombre que venciera en la jornada de ayer. Esa es la victoria de Museum por delante de Van der Aerden y de Güell. Y un podio en el que no estuvo el nuevo líder de la clasificación general, porque tardó mucho en enterarse que lo era. Este es el líder, Andy Bishop, norteamericano de 25 años de Tucson, Arizona, que fue el tercero en la etapa de ayer y que al entrar en el grupo principal en el día de hoy se coloca el primero en la clasificación general. Estas imágenes pertenecen a la etapa de ayer, cuando 4 hombres, Leazun, Simmons, Bishop y Villanueva, van juntos. Aquí ya Villanueva había marchado por delante, y este hombre, Andy Bishop, que en estos momentos va a mirar hacia atrás para ver la proximidad del pelotón, es el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta a Andalucía. Muy buenas noches desde Benalmádena, final de la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Lucena Benalmádena, 183 kilómetros, 300 metros y una única dificultad montañosa al puerto del Romeral de tercera categoría. A las 12 en punto de la mañana se daba la salida para cubrir los kilómetros de esta jornada por las calles de la localidad de Lucena, por cierto, bastante mal organizada y con muchos problemas, lo que obligó a que muchos coches se perdieran y tuvieran que recuperar su posición en carrera. Desde el principio de la jornada se rodó deprisa, como probó al final los 46 kilómetros largos que se consiguió de promedio. Se están tomando muy en serio los corredores esta primera prueba profesional de la temporada 91. Intentos de demarraje, nada más darse la salida, controlado rápidamente por los hombres de Banesto y de la ONCE, que ya desde el principio de temporada están demostrando el duelo que los dos equipos más potentes del ciclismo español van a mantener a lo largo de la temporada. Una discusión entre dos hombres de la ONCE, Herminio Díaz-Zabala y Anselmo Fuerte. Se lanza el santanderino en busca de conseguir la primera posición en la meta volante de la jornada de Cabra, en el kilómetro 24 de la etapa. Ahí está, primero Herminio Díaz-Zabala, segundo Anselmo Fuerte y la tercera posición para Jesús Rosado del equipo Key. Siguen los intentos de salir del grupo en estos primeros descensos de la jornada por buenas carreteras al principio y rodando a muchísima velocidad, siempre entre olivos. Abortados por los hombres que controlaban la cabeza del pelotón los primeros intentos de salto, comienzan a surgir otros nuevos. Duran poco, porque el pelotón, por lo menos al principio, no los consiente. El paso por la localidad de Lucena. El pelotón estirado y rodando ya bastante deprisa. Era el kilómetro 36 de la etapa. Y
el protagonista de la jornada, el corredor Antonio Espejo del equipo Helmet, en el kilómetro 52 de carrera, parte en compañía de Cocker Koren, el corredor del equipo Bucler. Su ventaja comienza a aumentar rápidamente con respecto al pelotón. En el kilómetro 68 es de 1 minuto y 10 segundos, en el kilómetro 72 de 3 minutos y medio y de 4 minutos 40 segundos en el kilómetro 83 a 100 kilómetros de la línea de llegada. El pelotón al principio parece no tener mucha prisa en perseguirles. Hoy tiene muchas ganas, porque iba bastante fuerte y por un momento pensé que podíamos llegar, ya que lo alto del puerto del Romeral, la diferencia era de 7 minutos, era bastante notable y todo el terreno que había era más o menos favorable, pero el compañero de Bucler no ha colaborado lo suficiente, no ha podido ser, pero mira, el ciclismo es así y otra vez será. Eran las palabras de Antonio Espejo, el protagonista español de la jornada de hoy, cuando a punto estaban de pasar por el control de avituallamiento, donde la ventaja era aproximadamente de unos 5 minutos. Antequera, otra de las ciudades por las que hoy pasó el gran grupo de esta Vuelta Ciclista a Andalucía, que cuenta ahora con 173 participantes, después de las 3 retiradas que ha habido. Y Antonio Espejo, en compañía de el corredor del Bucler, Cocker Loren, cubriendo los kilómetros de la etapa. El puerto del Romeral, cuya cima estaba situada en el kilómetro 102 de la etapa, era la primera dificultad montañosa de esta jornada, de tercera categoría. Un accidente de una de las motos de Televisión Española, afortunadamente sin consecuencias, todo siguió en carrera. El pelotón naturalmente mira al pasar por el lugar lo que había sucedido. Y el paso por la pancarta de montaña, donde fue primero Espejo, por delante de su compañero de fuga, Cocker Loren. El pelotón, encabezado por el colombiano del Rialcao Postobón, Alberto Camargo, pasaba a 5 minutos y medio. Ahí está, el paso del colombiano. Túneles había también en la jornada de hoy, bastante mal iluminados, por cierto, aunque se solucionaron las cosas sobre la marcha según iban pasando los ciclistas. Este fue el paso por ellos de los 2 hombres de cabeza. Hay tiempo para todo, hasta para hacer necesidades fisiológicas. Y el paso de pelotón por el lugar referido. 3 túneles seguidos, no demasiado largos, que se han intentado iluminar a última hora. Panasonic intentaba controlar la carrera. Ahí ven a los hombres del equipo holandés en las primeras posiciones. El Sedi Plankaer. Y el campeón del mundo, Rudy Danens, también del equipo holandés, poniéndose el casco que supongo se habría quitado por algún problema. Es la cola del pelotón. Meta volante en Málaga. Kilómetro 145 de carrera. Espejo pasa en primera posición por delante de Cocker Koren. A 3 minutos y 39 segundos es Antonio Esparza, el corredor del Vigarma, líder de esta clasificación, al que pasa en la primera posición del pelotón. Comienzan a descender las ventajas. Los hombres de Banesto y de la ONCE, en ese principio del duelo que durará todo el año, comienzan a controlar la carrera. En el aeropuerto de Málaga, los aviones que aterrizaban. Ahí están los hombres del Banesto. Juan Martínez Oliver, el suizo Puig. Y sprint especial en Torremolinos, kilómetro 161 de la etapa. Espejo vuelve a ser primero, por delante de Cocker Loren. A 1 minuto y 5 segundos el portugués Paulino Pinto da tiempo al pelotón. La ventaja de los hombres delante comienza a descender ya de forma rápida bajo el control de los corredores de la ONU, que comienzan a imponer el ritmo del grupo. Johnny Way, el danés, el encargado de perseguir. En el kilómetro 164 su ventaja es de 20 segundos únicamente. La escapada está a punto de acabar. Ahí está el corredor danés del equipo que dirige Manolo Sanz. La ONCE, Panasonic y Banesto se turnan en la cabeza del pelotón en persecución de los fugados. Kilómetro 166 de carrera y con el pelotón conducido por la ONCE se pone punto final a la escapada del día. Siguen siendo los 2 equipos españoles más potentes los que controlan la carrera. Tienen muchas ganas en esta Vuelta a Andalucía, en el primer duelo que mantienen. Se deja la carretera junto al mar para ascender a Benalmádena Pueblo. Faltan en estos instantes poco más de 10 kilómetros para la conclusión de la etapa. Y se produce un ataque de un corredor del equipo Vigarma, concretamente de Enrique Carrera. Ahí le tienen, en un intento que no fructificó. Faltaban 10 kilómetros para la conclusión de la jornada.
El pelotón en el que los hombres con intereses en la clasificación del premio de la montaña empiezan a moverse en las primeras posiciones que dan alcance rápidamente. Roland Leclerc, el francés del equipo Amaya, y Alberto Camargo, el colombiano del Rialcao Postobón, los que más interés tienen en puntuar los primeros. Un puerto no demasiado duro ni demasiado largo, y el ataque de Javier Mauleón, el corredor del equipo Clasca Jastur. Se va con fuerza, coge ventaja rápidamente y daba la impresión de que con lo poco que quedaba para la línea de meta podía llegar casi hasta el final. Ahí lo tienen, en las últimas rampas de ascenso, hombres que se están quedando, como Eric Van der Arde. Javier Mauleón, que continúa su escapada en solitario con unos 70 metros de ventaja sobre el pelotón que le persigue. Son las últimas rampas de ascenso al puerto de Benalmádena, clasificado de segunda categoría. Tras Mauleón pasaron con unos 15 segundos de retardo los dos hombres que luchan por la clasificación del premio de la montaña, Alberto Camargo y Roland Leclerc, por este orden. Y la 11, que sigue controlando la carrera, lanzándose cuesta abajo en estas bonitas imágenes, en esta bonita secuencia que nos demuestra el descenso del puerto hasta llegar otra vez a la carretera junto a la costa. Descenso vertiginoso y 1 kilómetro para la meta, meta situada en cuesta, y demarrajes que se producen en la cabeza del pelotón. Melchor Mauri es el que estaba intentando salir del grupo, una llegada que era especial para algunos, como para el alemán del equipo Seur Peter Ilsen, que consigue demarrar aproximadamente a 300 metros de la línea de llegada y adjudicarse la primera victoria para su nuevo equipo en esta temporada. Tras él entraron Melchor Mauri y Alberto Camargo, a 2 segundos el primero y a 4 el segundo de ellos. Esta es la repetición de los últimos metros. Peter Ilse, que mira hacia atrás, convencido ya de la victoria de etapa, en un bonito y largo sprint, en un terreno que le favorecía especialmente. Tras él, Melchor Mauri, a 2 segundos, y a continuación a 4 segundos Alberto Camargo. Y este es el líder, que sigue siéndolo, Roberto Lezaún, del equipo Banesto.